Hola, en esta ocasión vamos a usar GeoGebra para poder estudiar el comportamiento de una función. Es decir, vamos a mirar cuándo la función obtiene sus máximos, sus mínimos y sus puntos de inflexiones, usando además como plus la regresión y ajuste de una nube de puntos. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a vista, hoja de cálculo, nos aparece esta interfaz. Vamos a importar unos datos que ya tengo previamente seleccionados y los pegamos. Luego de eso vamos a iluminar estos datos, que vamos a suponer que se van a generar de la siguiente manera. Supongamos que y está en función de x y que los podemos modelar mediante una función. Entonces, luego de iluminarlos, vamos a ir a vista, vamos a ir acá donde dice lista de puntos, le damos crear y nos quedaron unos puntos graficados en el plano. Para mirar si esos puntos se pueden ajustar mediante algún tipo de función, volvemos a iluminar, vamos a análisis de regresión de dos variables, le damos a analizar y nos aparece una interfaz similar a la que teníamos anteriormente, pero se llama análisis de datos. Aquí donde dice modelo de regresión, empecemos a revisar cuál de los modelos son apropiados. Pero es una lineal, pues pareciera ser que no me ajusta a esos modelos. Un polinomio de grado 2, puedo cambiar el polinomio, puede ser de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 8. Digamos que sabemos que el de grado 3 pues se ajusta relativamente bien. Miremos a ver si una función sinusoidal, una de crecimiento no funciona, exponencial tampoco. Entonces, por ahora quedémonos entonces con el polinomio de grado 3. Para poder empezar a trabajar con esta función, vamos a ir aquí a este botón, le decimos copiar en vista gráfica y ya podemos cerrar las ventanas emergentes anteriores. Entonces, GeoGebra esta función la llamó g de x. Esto es una gran ventaja porque la función g de x, ya además de tener la vista gráfica, podemos trabajar desde su punto de vista simbólico. Para poder empezar a derivarla y a trabajar con su expresión simbólica, entonces vamos a ir a vista, cálculo simbólico, y nos aparece una interfaz como esta. Lo que vamos a hacer ahora es definir la función derivada de g, porque recuerden que si nuestro objetivo es hallar los máximos y mínimos, lo que debemos hacer es primero calcular la derivada de la función e igualarla a 0. Entonces, creemos una nueva función que la vamos a llamar gd, dos puntos igual. Gd, pues g derivada, es decir, vamos a derivar la primera función, y simplemente en GeoGebra escribimos derivada. En expresión escribimos la función que queremos derivar, en este caso es g, y la variable es x. Inmediatamente nos aparece la función g derivada, y en la vista gráfica nos aparece la curva o la gráfica de la función derivada. Si yo quiero resolver esta ecuación, digamos igual a la derivada 0, lo primero que tenemos que hacer es escribir gd y la igualamos a 0. Ahí se forma nuestra ecuación y entonces en este renglón le vamos a dar resuelve. Si ustedes notan, nos aparece las respuestas simbólicas que digamos no son muy agradables a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de decirle resuelve, vamos a decir resolución numérica, y nos aparecieron estas dos soluciones, es decir, en x igual a menos 1,72 y en x igual a 1,55 hay unos puntos críticos. Si lo vemos con la gráfica, evidentemente podemos decir que en menos 1,72 hay un mínimo y en 1,55 hay un máximo. Si yo quiero representar esos puntos, digamos en la gráfica, entonces vamos a ir a vista gráfica, damos clic en la ventana vista gráfica y escribimos nuestro punto menos 1,72
coma, la función g original evaluada en menos 1,72. Inmediatamente en la vista gráfica se aparece un punto que le llamamos B, le damos propiedades, cambiémosle de color y nos aparece el punto de coordenadas B y nos indica que hay un mínimo en el punto menos 1,72 y el mínimo es menos 2,59. Hagamos lo propio para nuestro otro punto que es 1,55, la función g evaluada en 1,55. Entonces al GeoGebra le pone W, le cambiamos el color y entonces podemos evidenciar que cuando x vale 1,55, el máximo de la función es 5,89. Digamos que ahí ya evidenciamos cuáles son los máximos y mínimos usando la vista de cálculo simbólico. Pero nos queda otra duda. Nos queremos preguntar en dónde la función tiene un punto de inflexión. Entonces, recuerden que los puntos de inflexión se hallan igualando la segunda derivada a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función que la vamos a llamar g2d, dos puntos igual. Le pongo g2d para referenciar que es la segunda derivada. Entonces, vamos a derivada. ¿Quién vamos a derivar? No a la función original. Estamos calculando la segunda derivada, entonces debemos derivar la derivada. En este caso a la derivada nosotros le llamamos gd y la variable es x. Entonces nos aparece g2d, es decir, la segunda derivada. Con esta expresión vamos a crear nuestra ecuación, entonces escribimos g2d igual a 0. Nos aparece ya una ecuación igualada a 0 y le vamos a dar resuelve. Nos aparece la versión simbólica y si yo quiero hacer una aproximación, entonces le doy resolución numérica. Es decir, en menos 0,09 posiblemente hay un punto de inflexión. Entonces vamos a crear nuestro punto, vamos a la vista gráfica, damos clic y creamos nuestro punto. Menos 0,09, g de menos 0,09. Entonces nos aparece este punto Z y le vamos a cambiar el color. Y evidentemente si nosotros quitamos el zoom, notamos que en el punto de color magenta, evidentemente la función cambia de concavidad. Es decir, a la izquierda del punto F, la función abre hacia arriba y a la derecha del punto F, la función abre hacia abajo. Efectivamente, el punto Z es un punto de inflexión. Bueno, esto es una manera, digamos, muy útil de hallar máximos y mínimos, inclusive los puntos de inflexión, usando la herramienta de cálculo simbólico de GeoGebra.